Yo quiero que leamos en la carta a los Efesios, el capítulo número 3, versículo 14, hasta el versículo número 19. Carta a los Efesios, capítulo número 3, versículo 14 al 19. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, es decir, del Dios y Padre o del Padre de nuestro Señor Jesucristo, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, es decir, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Creo que una buena cantidad de los que estamos aquí en esta mañana tenemos celulares inteligentes, llamados smartphones. Y en esos celulares inteligentes hay diferentes aplicaciones. Una de ellas, de una red social llamada Instagram. En esa red social de Instagram se publican fotografías y videos cortos de diferentes cosas. En una de esas cuentas de Instagram, y me quiero reservar el nombre, contiene una gran cantidad de mensajes enfocados en las riquezas materiales, en decretar y en declarar que somos ricos. En uno de los posts, es decir, de las fotos o de las confesiones, de las imágenes de esa cuenta en Instagram, dice lo siguiente: tendrás una semana llena de éxito, te llegará mucho dinero, comenta, hecho está. Miren, hasta el pasado domingo a las 4 de la tarde habían respondido a ese señalamiento, a esa promesa, unas 28.840 personas, dejando sus comentarios, y dentro de esos comentarios, algunos decían, en respuesta a la solicitud de que tendrás una semana llena de éxito, te llegará mucho dinero, comenta, hecho está. Algunos comentaban lo siguiente: hecho está, gracias, gracias universo, hecho está, gracias, gracias, gracias. Otro de los posts dice así: el arcángel Gabriel te dice hoy que escribas 3 veces: las puertas de la riqueza están abiertas para mí. Y estarás recibiendo lo que necesitas para pagar tus deudas. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Y otro más dice: compártelo y mañana recibirás dinero extra que no contabas con él. ¿A cuántos de ustedes les gustaría un dinerito extra para mañana? De los 1050 comentarios hasta ese domingo, hubo uno que dijo:
bienvenido el dinero de la infinita abundancia del universo. Hecho está. Amigos y hermanos, 3 cosas se hacen evidentes en estas cuentas de redes sociales que tienen que ver con el dinero. Primero, la gente tiene una sed insaciable de hacerse rica, o mucha gente. En segundo lugar, las personas quieren ser ricas de manera fácil. Y tercero, hay gente tan tonta, por no decir otra palabra, como para creer que las riquezas se consiguen con un simple decretar o declarar. Y peor aún, atribuírselas al universo. Qué diferente es Dios. Dios señala a la iglesia, Dios nos señala a nosotros un camino diferente, para ser rico o para ser rica. Y con una riqueza verdadera y perdurable. Ese medio es la oración. Y no es una oración egoísta, sino la que piensa en los demás. La que se eleva a Dios en intercesión fervorosa. En el capítulo número 1, versículos 15 en adelante, Pablo había hecho su primera oración intercediendo en favor de aquellos hermanos, pidiéndole a Dios que les diera a ellos iluminación y comprensión espirituales. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, o para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. En esta segunda oración, la que nosotros leímos hace un momento, la intercesión se enfoca para que Dios nos capacite espiritualmente. Esta oración está resumida en el versículo número 16 del capítulo número 3, que os dé conforme a su gloriosa riqueza. Que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Lo que nos está indicando aquí la palabra de Dios es que estas cosas que Dios nos quiere dar y por la cual nosotros invocamos a Dios son dones divinos, son regalos que proceden de las riquezas de Dios. Y a través de esta oración, estimados creyentes y también a los amigos, que primeramente deben convertirse al Señor Jesucristo para que puedan pedirle a Dios estas cosas. A través de esta oración, Dios quiere que nosotros hagamos nuestras sus riquezas. Que nosotros nos apropiemos de las riquezas de Dios. Así que como verdad principal en esta mañana y tomando en cuenta esta oración de intercesión, podemos enseñar que por medio de la oración intercesora podemos apropiarnos, es decir, podemos hacer nuestras las riquezas de Dios, valorando 3 elementos del don de sus riquezas. Noten el versículo número 14. Versículo 14, la primera parte del versículo, allí podemos ver cuál es el fundamento de este don, es decir, cuál es la base por la cual se solicita a Dios lo que más adelante se va a solicitar. ¿Cuál es el fundamento del don de esas riquezas que proceden del corazón de Dios? Versículo 14, la primera parte dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión, por esta causa, viene siendo como una especie de bisagra a través de la cual el apóstol Pablo está mirando hacia atrás, hacia lo que había dicho anteriormente,
y también hacia lo que Él va a decir en los capítulos que siguen. El capítulo número 4, el capítulo número 5 y el capítulo número 6. Por esta causa apunta hacia lo que anteriormente había dicho acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Así que el fundamento del don, dice cuando dice el texto, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad y la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para ser llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo mira hacia atrás como un fundamento importante por el cual él intercede en favor de los creyentes y por el cual, mi amado hermano, nosotros debemos constantemente interceder a Dios en favor de la iglesia, como respuesta a lo que ya Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Miren, por ejemplo, el versículo número 18 del capítulo número 2. Dice aquí las Sagradas Escrituras, hablando acerca de Jesucristo, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Capítulo número 3, versículo número 12, dice también que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En el capítulo número 2, se ha hablado acerca de cómo el poder y la gracia de Dios han obrado la salvación de cada creyente. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios en su gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Más adelante habla de que Dios ha formado un solo pueblo a través de personas compuesta de judíos y gentiles, y que ahora forman parte del pueblo de Dios, y que forman parte del edificio de Dios, y que son la familia de Dios, y que son el santuario donde Dios habita. Por esta causa, entonces, debemos interceder para que Dios nos dé estas cosas. Pero esta expresión "por esta causa", que funciona como una especie de bisagra, no solamente mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante, a lo que va a decir a partir del capítulo número 4, verso número 1, hasta el capítulo 6, versículo número 9. El fundamento del don, de acuerdo a estas palabras que se van a comunicar más adelante, es el hecho de que esto es necesario para la vida que agrada a Dios. Versículo número 1 del capítulo número 4 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamamiento con que fuisteis llamados. En varias ocasiones se nos habla de la andadura del cristiano, es decir, la manera en cómo el cristiano debe vivir la fe y cómo debe vivir en Cristo para la gloria de Dios, de tal manera que nuestra vida respalde lo que ya somos en Cristo, lo que ya Dios ha hecho en Cristo, como respuesta a la gracia de Dios, que viváis como es digno del Señor. Y por eso Pablo, antecediéndose, anticipándose a esta necesidad de que el creyente, de que la iglesia viva como hijos de luz, de que andemos en amor, de que andemos en sabiduría, de que andemos de manera digna y de que andemos también de manera diferente, intercede a Dios, clamando a Dios, intercediendo con el propósito de que Dios nos capacite para la vida que agrada a Dios. En otras palabras, mi querido hermano, debemos pedir estas cosas porque la vida cristiana es una vida demasiado elevada. Los requisitos de la vida cristiana son demasiado elevados y nosotros desde el plano natural no podemos agradar a Dios. Necesitamos la iluminación de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la capacitación de Dios
para poder vivir a la altura del llamamiento de Dios. Pero en el capítulo número 6, versículo número 10 en adelante, encontramos otro de los fundamentos de este don, es decir, de esto que Dios nos quiere dar conforme a sus riquezas en gloria. Dice el versículo número 10 del capítulo número 6, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno, contra las acechanzas de Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las tinieblas de este siglo, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. No podemos hacer frente a Satanás, no podemos luchar contra Satanás, no podemos resistir en el día malo, a menos que Dios nos capacite a través de esta oración intercesoria que proviene de las riquezas de Dios y Cristo habite con poder en el hombre interior a través de su Espíritu Santo. Y podamos comprender las dimensiones del amor de Dios y podamos comprender la anchura, la profundidad, la altura y ser llenos del amor de Dios y ser llenos de la plenitud de Dios. No podemos vencer a Satanás a menos que nosotros podamos ser investidos, revestidos de estas gracias, de estas bendiciones que proceden del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Ese es el fundamento del don. Eso es lo que hace necesaria la petición que más adelante las Escrituras nos presentan. Segundo elemento del don de las riquezas divinas, nos apuntan a la grandeza del dador. La grandeza del dador. Hermanos, ¿quién da estas riquezas? ¿A quién se ora? ¿A quién se intercede para que dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu? Noten lo que dice el versículo número 14 una vez más. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que noten cómo Pablo expresa su reverencia, su sentimiento de adoración y su profunda actitud de respeto ante la majestad, ante la excelsitud, ante la grandeza del Dios que es nuestro Padre. Doblo mis rodillas. En las Escrituras aparecen diferentes posturas físicas del que ora. En muchas ocasiones las Escrituras nos presentan al que ora puesto de pie con las manos extendidas y con los ojos hacia el cielo. En otras ocasiones nos presenta al que ora de rodillas en señal de respeto y de reverencia al Dios al cual se eleva esta oración. La expresión de Pablo aquí cuando dice doblo mis rodillas ante el Padre nos expresa la idea de que ese Dios en el cual nosotros creemos es nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto Él tiene un cuidado paternal hacia cada uno de sus hijos. Él está pensando en cada uno de sus hijos y Él desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Y Él provee y Él sostiene a cada uno que forma parte de su pueblo, a cada uno de aquellos que somos sus hijos. Pero también esto nos indica la confianza
que debe haber desde nosotros hacia Él para acercarnos de una manera libre por el hecho de que Él es nuestro Padre Celestial. Y no nos acercamos a Él con temor, sino que nos acercamos a Él con confianza, tal y como dice Pablo en el capítulo 3, versículo 12, que leímos hace un rato. En Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo particularmente soy muy amante de los animales, especialmente de los perros y de los gatos. Y por allá por mi casa, uno de mis cuñados tenía un perrito muy contentón, muy alegre, que cada vez que me veía, el perrito como que manifestaba ese júbilo y ese gozo. Y yo me encantaba hacerle gracia al perrito. De tal manera que el perro llegó prácticamente a ser mío y ser considerado como el perro de Carlos, el perro de Calín. En una ocasión, él estaba en mi casa, en la galería, y yo tomé la escoba, no para caerle a palos al perro, sino que tomé la escoba para barrer. Y cuando el perro vio la escoba, él pensó que yo le iba a caer a escobazos y se embaló. No tenía confianza. Él no supo transmitir o entender la imagen y la intención de mi corazón, porque yo no quería caerle a escobazos. Sencillamente yo lo que quería era barrer la casa. Pues muchas veces nosotros pensamos como ese perrito, y disculpen la comparación. Miramos a Dios de una manera en como Él no quiere que nosotros le veamos. Porque nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Y podemos acercarnos a Él con confianza porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero a la vez ese elemento de confianza tiene que ir íntimamente relacionado con una actitud de reverencia y de reconocimiento que aunque Él es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él con confianza, también tenemos que hacerlo en actitud humilde y reverente. Nada de irrespeto a ese Padre. Nada de relajos con ese Padre, sino una actitud reverente. Así que como dice un comentarista de nuestras iglesias llamado Pérez Millos, la oración de rodillas expresa la humildad de quien está orando y manifiesta adoración ante aquel a quien se dirige la oración. Así que nosotros tenemos que tener ese cuidado y ese criterio de que aunque Él es nuestro Padre Celestial, también es el Dios trascendente, el Dios santo que merece toda reverencia y todo respeto. Como dice en un libro de los profetas menores, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Reverencia y respeto al Dios al cual adoramos, pero a la vez confianza porque Él es nuestro Padre Celestial y tenemos ese acceso y esa seguridad y esa libertad en Cristo por medio de la fe. El texto también nos dice acerca de la grandeza del dador, de que Él es el origen y la fuente de toda familia en el universo. Miren lo que dice el versículo número 15. Versículo número 15 del capítulo 3. Hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esa es una expresión un poquito extraña, ¿verdad que sí? Y uno quisiera saber qué es lo que nos está diciendo las Escrituras cuando afirma que del Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Algunos entienden de que familia aquí debe comprenderse en un sentido universal. Dios es el Padre de todas las cosas porque Él creó todas las cosas. Él creó a los ángeles y Él creó a los seres humanos y Él creó además de los ángeles y los seres humanos el universo completo.
Pero de acuerdo al contexto de la carta a los Efesios, yo creo que la expresión de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra está haciendo más alusión a la iglesia que forma parte de la familia de Dios. Miren cómo dice el capítulo número 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la casa de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Llamo la atención también a lo que dice el versículo número 6 del capítulo número 4. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo número 6. Está hablando acerca de la unidad, que debemos ser solícitos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y luego da varias razones por las cuales la unidad debe ser guardada en la iglesia. Dice el verso 4, hay un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Hay un Señor, una fe, un bautismo, y luego dice el versículo número 6, un Dios y Padre de todos. Noten que no dice un Dios y Padre de todo, refiriéndose al universo, sino un Dios y Padre de todo, es decir, de todos aquellos que son sus hijos por la obra regeneradora del Espíritu Santo, cuando cada creyente recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Dios es un Padre, un Dios y Padre de todos, es todos los que son parte de la iglesia, el cual es sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, con esto señala de que la familia de Dios que está en los cielos y en la tierra tiene su origen y tiene su fuente en Dios, de quien toma nombre o de quien toda familia en los cielos y en la tierra es nombrada. ¿Por qué? Porque en las Escrituras dar nombre a algo implicaba la autoridad de aquel que nombraba. Cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, trajo a él todos los animales que habían para que le pusieran nombres. Y los nombres que Adán les puso a cada uno de los animales, ese llegó a ser el nombre de cada animal. Si era pato, le puso pato, gallina, gallina, puerco, puerco, vaca, vaca, gato, perro, etcétera. Y el hecho de que él pusiera nombre a cada ser viviente, a cada animal, implicaba la autoridad y el señorío de Adán sobre todo lo creado. Entonces, cuando dice aquí que la familia de Dios en los cielos y la tierra recibe nombre o toma nombre de Dios, implica la autoridad de Dios sobre su familia, y porque Él también es el origen y la fuente de toda familia en el universo. Hay otro elemento que destaca el pasaje, capítulo 3, versículo 16, acerca de la grandeza del dador, porque dice para que os dé, es decir, para que Dios les dé. Y es el hecho de que ese Padre, de quien es nombrada toda familia en los cielos y en la tierra, es inmensamente rico y generoso. Versículo 16. Para que os dé, ¿cómo continúa? ¿Cómo continúa, hermanos? Conforme a las riquezas de su gloria. Lo que nos está diciendo aquí es que nuestro Dios es un Dios inmensamente rico y generoso. Porque Él no nos da de sus riquezas en gloria. Él nos dará y Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Como una vez explicó un gran expositor de las Sagradas Escrituras, que si alguien nos dice, mira, yo te voy a dar de mis riquezas,
¿cuánto usted cree que esa persona le va a dar? Si es una persona inmensamente rica y él le dice, yo le voy a dar a usted de mis riquezas, usted puede pensar, bueno, me va a dar $1,000,000 o me puede dar $1. Ahora, si él le dice a usted, yo te voy a dar conforme a mis riquezas, eso significa de que va a dar en proporción a el caudal de sus riquezas. Y mi hermano querido, Dios nos da conforme a sus riquezas. Y Dios es eterna, infinita e ilimitadamente rico. Ahí está la grandeza del dador. Y el tercer elemento de este don de las riquezas divinas que Él nos quiere dar, tiene que ver con el contenido del don. El contenido del don. Él dice en el versículo número 16, para que os dé. Es decir, para que Dios les dé a ustedes. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos va a dar a través de la oración intercesoria? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pidió que Dios nos dé a través de intercesión, a través de la oración ferviente? Por lo menos aparecen 3 cosas que Dios nos va a dar y nos quiere dar. En primer lugar, en cuanto al contenido del don, Dios nos da o nos quiere dar fortaleza espiritual. Miren lo que dice el versículo 16 una vez más. Y el versículo 17, que es como la parte que completa el pensamiento del versículo número 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Fortalecernos espiritualmente. ¿Y qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que cada creyente en esta mañana y los que nos están escuchando a través de la internet necesitan? Bueno, urgentemente necesitamos que Dios nos fortalezca espiritualmente. ¿Y por qué Dios nos debe fortalecer espiritualmente? Sencillamente, mi querido hermano, porque somos débiles espiritualmente. Ahora, yo quiero señalar en dónde se efectúa la fortaleza espiritual. ¿Dónde es que Dios va a apuntar sus cañones, sus misiles para bien nuestro, para fortalecernos espiritualmente hablando? Dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí es el lugar donde Dios quiere ejercer esta obra progresiva, esta obra permanente de fortalecimiento espiritual. El lugar del fortalecimiento, la zona del corazón o la zona del creyente donde Dios quiere fortalecernos espiritualmente. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Dice en el capítulo número 4, versículo 16 de la segunda carta a los Corintios, en otro contexto, dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que hay un contraste entre el hombre exterior, es decir, lo que somos por fuera, y el hombre interior, quienes somos por dentro. Eso incluye la mente, eso incluye las emociones y los sentimientos, y eso incluye la voluntad del cristiano. Así que Dios quiere fortalecer nuestra mente en el hombre interior, nuestras emociones y sentimientos en el hombre interior y nuestra voluntad en el hombre interior. Él quiere fortalecernos integralmente en nuestro ser más íntimo. Ahí debe darse la fortaleza.
Ahí es donde el Espíritu de Dios quiere actuar. Ahí es donde Dios quiere fortalecernos, mis amados hermanos. Y debemos invocar el nombre de Dios diciéndole, Señor, fortalécenos espiritualmente. Señor, derrama tu fortaleza en mi mente. Señor, derrama tu fortaleza en mis emociones. Derrama tu fortaleza en mi corazón. ¿Y cómo se hace eso posible? Ya hemos visto el lugar. Pero ¿cómo Dios lo hace posible? ¿Cuál es el medio, el instrumento, el canal a través del cual Dios nos va a fortalecer? Dice el texto que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y cómo continúa? Por su Espíritu. Así que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de poder y es el Espíritu de gracia, actúa en el alma, actúa en nuestro hombre interior, fortalece nuestra mente, fortalece nuestro carácter, fortalece nuestras emociones, fortalece nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo el que va a inyectar poder, energía y fuerza en nuestras almas. ¿Y cómo esto se expresa? Ahora miren lo que dice el versículo número 17. Para que ustedes vean cómo esto se expresa, cómo el Espíritu Santo fortalece nuestro corazón en el hombre interior por su Espíritu. Aunque en la Reina Valera aparece un para qué que implica propósito. Pero esto podría también expresarse de la siguiente manera. Esto forma parte del contenido, de la fortaleza espiritual que a través del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo Dios quiere infundir en cada creyente. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo se va a manifestar esta fortaleza? Habitando Cristo en nuestros corazones. Pero mire, cuando uno lee esto y lo pasa superficialmente, uno como que le choca. No sé si a usted cuando lo leyó, le resulta chocante el hecho que Pablo dice, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. ¿Y no habita Cristo en nuestro corazón? ¿En el corazón del creyente? ¿No habita Cristo en su iglesia? Porque dice la palabra de Dios que si Cristo está en vosotros, a la verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y dice también en Romanos el capítulo número 8, si es que el espíritu de Cristo habita en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y Efesios el capítulo número 1, versículo 13, que desde que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo está en el corazón, y donde está el Espíritu de Cristo está Cristo. Porque tener a Cristo y tener el Espíritu es la misma cosa, de acuerdo a la teología de Pablo. Así que desde el momento en que usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos sinceramente en el Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, tenemos a Cristo morando en el corazón. Pero sin embargo dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está la hermenéutica de esto? Bueno, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Cristo quiere habitar de manera de que Él tenga el control y el reinado y ejerza soberanía en la vida del cristiano. Que no es tanto tener más de Él como que Él tenga más de cada uno de nosotros. Habitar Cristo en nuestros corazones por la fe significa darle a Cristo el control de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Que Él habite, y habita realmente, Él mora en nuestro corazón, pero Él quiere morar de tal manera de que la habitación de nuestras almas
de que la casa de nuestro corazón sea llenada completamente de su presencia, sea llenada completamente de su poder, sea llenada completamente y controlada por Él de tal manera que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Que cada puerta del alma, Cristo tenga la llave y pueda entrar y gobernar. Es la idea, es la idea. Le voy a poner una ilustración. Es una ilustración débil, no es una ilustración perfecta, pero se la voy a dar. Mi hermana Altagracia, que viene con cierta frecuencia aquí, la mamá de Ryan y de Suani, tiene en su casa 2 hermosas gatas. Yo les dije a ustedes que yo soy amante de los gatos y los perros. Son preciosas, blancas completamente. Ni una pizca de otro color tiene. La mamá, la gata mamá se llama Misha. Y la gata hija se llama Motita. Y la mamá gata, Misha, acostumbra, porque mi casa queda al lado de Altagracia, de la casa de Altagracia, acostumbra a ir a mi casa todos los días. En la mañana o en el día y también en la noche. Así que ella llega en la mañana y se puede acostar en una de las mecedoras o encima de un armario donde ella le dé la gana. En la noche, entre las 8, las 9 o las 9 y pico de la noche, Misha vuelve a la casa nuestra y se acuesta en una de las mecedoras. Así que si la puerta de la casa está cerrada, ella espera que la puerta sea abierta, ya sea por mí o por mi hermana mayor. Y entra y se sube al armario. Pero no siempre Misha llega al tiempo adecuado. No siempre ella llega en el momento en que se puede entrar porque cualquiera de nosotros le abra la puerta. A veces llega en la madrugada y la puerta está cerrada. Así que miren lo que hace Misha. Se encarama por encima del techo. Y como es una casa de zinc, pero a la vez que tiene un techo de madera y de zinc, la casa es de block, pero el techo de zinc y de madera, ella hace todo lo posible por meterse a través de una de las aberturas muy delgadas que hay entre el cemento, entre los blocks y el zinc de techo. A veces yo la he escuchado tratando de penetrar a la casa y por su cuerpo tan gordo, le resulta imposible. Y usted la escucha haciendo todos los intentos posibles para meterse a través de las rendijas, de los recovecos, y no lo logra. No puede habitar. Bueno, mi hermano, esto es una débil ilustración de lo que pasa en nuestro ser interior cuando dice Pablo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestras rendijas, las aberturas de nuestro corazón las cerramos de tal manera que Cristo no tiene control y dominio de cada una de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Cristo quiere pasearse de manera libre en nuestro corazón, pero Él lo quiere hacer a través de nuestra fe, de nuestra entrega y de nuestra decisión personal. Él quiere habitar de esa manera. El segundo contenido tiene que ver con el hecho de que debemos profundizar en el amor de Cristo. Dice el versículo número 18, la segunda parte, o la primera parte también, dice: seáis plenamente capaces de comprender
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Así que debemos orar como iglesia para que Dios nos dé un mayor conocimiento de las dimensiones de su amor para con nosotros. Algunos entienden de que la expresión cuál la anchura, la longitud, la profundidad y la altura se están refiriendo al poder de Dios. Otros entienden de que se refiere al amor de Dios. Pero las dos cosas no se deben separar. Así que cuando oramos a Dios, ya sea de manera privada o de manera pública en los cultos de oración de la iglesia, debemos también pedir al Señor que nos dé una mayor comprensión, que podamos profundizar más en ese amor que sobrepasa y que excede a todo conocimiento. El tercer contenido, versículo número 19, dice al final, para que seáis llenados o llenos de toda la plenitud de Dios. Así que usted y yo debemos orar para que Dios nos llene cada vez más de su plenitud. Y la palabra plenitud nos habla de la presencia y del poder de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Él está presente. Lo tenemos en el corazón. Él ha hecho morada en cada uno de nosotros, pero esa morada quiere hacerse más y más evidente y Dios nos quiere llenar más y más de su plenitud. Esto es imposible hacerlo a solas, porque dice el texto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los creyentes que forman la iglesia. En otras palabras, ese proceso de santificación personal, de fortalecimiento espiritual, de comprensión del amor de Dios, de ser llenado de toda la plenitud de Dios, no es algo que se logra aisladamente, es algo que se logra en comunión con la iglesia. En conclusión, hermanos, la oración debe ser una respuesta del creyente, la iglesia a lo que ya Dios ha hecho por nosotros, por usted y por mí en Cristo. Al orar, debemos hacerlo con la plena conciencia de lo que ya Dios hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo. Y el hecho de que formamos el pueblo de Dios, que es la iglesia. En segundo lugar, en la oración, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está activamente involucrado. Noten las referencias a la Trinidad en el texto. Pablo dobla sus rodillas ante el Padre, pero también le pide al Padre que nos dé fortaleza espiritual en el hombre interior por su Espíritu. Pero también él ora para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras? Que la verdadera adoración es un acto, una actividad que se lleva a cabo en la acción poderosa del Dios Trino en la vida del creyente y de la iglesia. La oración es nuestro reconocimiento, tanto personal como corporativo, de nuestra insuficiencia y debilidad. Mi hermano, si tú te crees fuerte, déjame decirte que la oración no es para ti. Pero si tú te reconoces débil, si tú te reconoces insuficiente, si te reconoces impotente, entonces, hermano, clama a Dios y ora por tu pueblo, ora por el pueblo de Dios. Y asistamos a las oraciones, porque la oración es la fortaleza de los débiles. La oración es el acceso, la entrada a los recursos ilimitados del poder de Dios para hacer posible el propósito y la agenda de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia.
que nos dé conforme a sus gloriosas riquezas, a sus recursos en gloria en Cristo Jesús. Finalmente, cada vez, hermano, que dejas de orar, cada vez que tú dejas de orar, cada vez que yo dejo de orar, teniendo la oportunidad de orar, sin saberlo, vamos muriendo. Y cuando usted ve creyentes que antes estaban muy fervientes en la iglesia, en cualquier congregación, incluyendo la nuestra, y que luego se apartan y están fríos y están descuidados, seguramente que descuidaron la vida de oración. Y están muertos, muertos espiritualmente. Es decir, han perdido la comunión con Dios. Yo creo que esta oración, hermanos, yo creo que se pongan de pie. Esta oración es trascendental para nuestra vida. Esta oración es revolucionaria para la vida del cristiano. Esta es una de las claves para que Dios bendiga a la iglesia y para que Dios bendiga al pueblo del Señor. Para que Dios nos fortalezca espiritualmente. Para que podamos ensanchar nuestro corazón y seguir hacia adelante. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descender